Ya estamos de vuelta, amigos y amigas. Gracias por permanecer en nuestra sintonía, por permanecer con El Ciudadano TV. Rafael Correa, legítimo heredero de la posta de nuestro revolucionario Eloy Alfaro, es el nombre del artículo de opinión elaborado por Alexis Ponce, quien nos acompaña hoy día. Alexis, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. ¿Cómo mira usted toda la arremetida mediática que ha surgido luego de la conmemoración del centenario del asesinato del general Eloy Alfaro? Lleva dos propósitos. El que toda la élite siempre busca cuando hay una revolución en alguno de nuestros países de Sudamérica y en especial en el Ecuador, busca satanizar y distorsionar la obra y el pensamiento de esa revolución. En este caso, las élites agrupadas en los partidos tradicionales, los poderes fácticos de los medios de comunicación, la prensa que en su momento ya tuvo participación en la hoguera bárbara, y que ahora intenta crear otra hoguera en contra de Rafael Correa y el gobierno nacional. Y por otro lado, ciertos sectores de ONG e izquierdas, entre comillas, que de manera paradójica coinciden en los ataques, buscando, además de la satanización, la posibilidad de aventurar en ciertos sectores y franjas de opinión pública que eso puede ser así, de que atrás de esto solamente hay especulación y que no tenemos un enlace histórico, que sí lo hay, entre la revolución alfarista y la revolución ciudadana. Usted en su artículo se pregunta, o más bien manifiesta, que a lo largo de sus 46 años de vida jamás había presenciado semejante hecho. Me refiero a la conmemoración de los 100 años de la muerte, del asesinato del general Eloy Alfaro. El gobierno nacional ha organizado una serie de eventos para recordar, para que surja precisamente esa memoria histórica. ¿Por qué la prensa, por qué los sectores de oposición, por qué algunos sectores de izquierda han tratado de ensombrecer estos actos? Porque no perdonan a Rafael Correa y al gobierno actual y a este proceso del que formamos parte como Revolución Ciudadana, que por primera vez en una centuria se señale claramente y se sepa por fin la verdad de las consideraciones desestabilizadoras de los grandes medios de comunicación de esa época en contra del proceso de Eloy Alfaro. Durante un siglo nos habían enseñado en las escuelas, en los colegios dominados por la UNE, en los medios de comunicación dominados por las élites, los partidos tradicionales y las izquierdas dogmáticas y sectarias, solamente una cara de la medalla, pero no referían ni especificaban esta barbaridad que ahora reconocemos gracias a estas jornadas por la memoria. Y esto no es casual. Esto responde evidentemente al interés de seguir ocultándose, pero lo bueno es que va a durar durante un año esta jornada de memoria por el legado de Alfaro, y nos permitirá también reconocer otros hechos, como el que el comercio y otros medios de comunicación de la época no solamente que atizaron la hoguera bárbara, sino también la muerte y la satanización de los famosos jóvenes poetas de esa época, al grito de "abajo los morfinómanos". A pesar de eso, Guadalupe Mantilla asegura que esos fueron otros tiempos, que fue otro contexto, otro escenario. Lo único que cambiaban son las herramientas. Antes el linotipo y hoy la computadora. La familia Mantilla sigue siendo un poder fáctico de este país. Es decir, existen coincidencias entre el gobierno de Eloy Alfaro, entre el gobierno de Rafael Correa, no solamente en que ambos buscaban llevar a cabo una revolución, sino también en los enemigos que deben enfrentar. Y adicionalmente el uno sufrió un linchamiento salvaje y terrible, y el otro, el actual, sufrió una especie de linchamiento mediático que esperaban ellos que fuera un asesinato en vivo y en directo a través de lo que fue el 30S. ¿Usted cree que debe llamar la atención que personajes como el historiador socialista Ayala Mora diga que no existen coincidencias entre el gobierno de Rafael Correa, entre el gobierno de Eloy Alfaro, e incluso diga, también asegure que se va a tomar a Eloy Alfaro como vocero de campaña de las próximas elecciones? Es la mezquindad más terrible de un sector que representa a Enrique Ayala, pero no solamente él. Juan Cubi, el MPD, Lourdes Tibán, Pachacuti, estas izquierdas de ONGs recalcitrantes de ahora, más la otra derecha en la que casualmente aparecen unidos en el mismo ataque en contra de este proceso. Y esto evidentemente responde a una matriz.
Por un lado, al hecho de que ellos quisieran, pero no lo dicen, ellos sí quisieran conducir este proceso. Como no lo conducen porque en 100 años no fueron capaces de establecer un liderazgo de revolución en este país, entonces ahora lo que intentan es atacar al líder y al proceso como tal. Y por otro lado, esto hay que configurarlo dentro de un esquema general de América Latina. América Latina vive un momento de cambio, del cual Rafael Correa es uno de los eslabones, junto con Chávez, con Kirchner, etc. En cada uno de esos países vamos a ver que los Enríquez Ayalas, los Juan Cubis de esos países simplemente cambian de nombre. Teodoro Petkov, el ex guerrillero venezolano, hoy furibundo y rabioso derechista en contra de Hugo Chávez. Hugo Blanco, ex guerrillero peruano en contra de Humala. En Argentina, perdón, todos los sectores que estuvieron en una izquierda radical, ahora apoyando el paro camionero de los terratenientes en Argentina en contra del proceso argentino. Y así podríamos narrar en cada uno de nuestros países. Así que esas izquierdas con esas derechas simplemente lo único que hacen es consolidar esa matriz de ataques terribles y que obedecen fundamentalmente a un vacío ideológico en el que han caído desde hace años. ¿Usted sugiere que podría estar pasando lo mismo en Ecuador con el ex militante de Alfaro Vive Carajo, Juan Cubi? En alguna ocasión uno de los viejos militantes de izquierda de este país me dijo en los años 90, ten cuidado de que te invite a algún periódico grande de este país a que escribas como columnista o como editorialista de los poderes fácticos. Coincidencialmente los que atacan hoy a Rafael Correa no, se dicen de izquierda, pero por otro lado son columnistas de esos periódicos en los cuales jamás han escrito una sola frase en contra de la conspiración mediática que Eloy Alfaro sufrió. A propósito de este último personaje, me refiero a Juan Cubi, han surgido múltiples críticas en torno a un acto simbólico que los ecuatorianos pudimos evidenciar el pasado sábado cuando le fueron entregadas las espadas al presidente Rafael Correa en un acto muy emotivo en Montecristi. Ha tenido una gran arremetida mediática, ha tenido un gran despliegue, grandes páginas enteras en los medios de comunicación y segmentos interminables en televisión. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, precisamente allí las no azarosas muestras de las coincidencias y las vinculaciones que existen entre poderes fácticos, oligarquías, élites y ciertos sectores que fueron de izquierda o que aún son de izquierda, pero que indudablemente están formando parte de todo este proceso de desestabilización que, insisto, no debemos extrañarnos de que lo mismo pasa en el resto de países con gobiernos progresistas de izquierda como el ecuatoriano. En este caso particular sí llama la atención algo. Es bastante curioso e irónico que sean posiciones similares, aunque diferentes un poco en el contenido discursivo, la de este señor y otro tipo de personas ligadas a lo que se denomina izquierdas, con las posturas de la extrema derecha de Guayaquil, que a través de un director cultural del municipio prácticamente pide lo mismo. El uno indica que no se debían dar esas espadas y el otro dice que pasen las espadas al municipio de Guayaquil. Es profundamente resaltante que ambos sectores solamente coincidan en atacar al proceso, atacar esta memoria histórica que quisiera repetir aquello. En 46 años jamás había visto que un gobierno se preocupe tanto por la memoria de nuestro Alfaro como este. Y claro, esta evidencia de que aquí se vive y se reconoce que hay un proceso revolucionario también en la esfera cultural es lo que más les duele y les amenaza a estos sectores. Usted mencionaba casos en América Latina, en Cuba con José Martí, en Venezuela con Simón Bolívar. ¿Por qué la necesidad de recuperar la figura de Eloy Alfaro en Ecuador? Porque Eloy Alfaro, al igual que José Martí en Cuba, que Simón Bolívar en Venezuela, que Augusto César Sandino en Nicaragua, que Juan Domingo Perón en Argentina, que Emiliano Zapata, Pancho Villa y Lázaro Cárdenas en México, Eloy Alfaro en el Ecuador no es sino la muestra exacta de que cuando hay revoluciones se los rescata de veras. Durante 100 años a esos próceres como al propio Eloy Alfaro veíamos cómo las élites, el sistema educativo, el sistema mediático, los partidos tradicionales y estas izquierdas se ocupaban, claro, cada 5 de junio y cada 28 de enero de ensalzar en discursos, pero ocultando estas amargas verdades que por fin, gracias a este proceso que vivimos, salen a la luz. ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno frente a estas críticas de los medios de comunicación, de sus voceros? ¿Cómo debe salir? Continuar adelante con lo que es la agenda
informativa de nuestro presidente, de nuestro gobierno nacional, y yo haría un énfasis en las militancias que estamos apostando a este proceso y en nuestro pueblo, en que debemos redoblar mucho más el combate en esta esfera cultural, porque sin lugar a dudas la guerra mediática es una de las guerras más fuertes que estamos padeciendo en este momento en el Ecuador, y es necesario que las clases medias también sepan que deben apostarle a la memoria. Yo haría inclusive una reflexión en este año 2012, en las jornadas del centenario. Voy a tratar de incentivar precisamente el dar a conocer a los sectores que podamos llegar con nuestro mensaje, que el periódico El Comercio y otros periódicos de la época ligados a los poderes fácticos se encargaron no solamente de satanizar y preparar la hoguera bárbara, sino que también a Arturo Borja, Ernesto Noboa Camaño, Humberto Fierro, de los cuales nos enseñaron sus poesías en el colegio como los poetas de la generación decapitada, se encargaron de hacer una guerra mediática a muerte que durante varios meses lo hicieron bajo el título de Abajo los morfinómanos. Así editorializaba y publicaba en sus grandes páginas el señor Mantilla en El Comercio de esa época. A propósito de guerra mediática, Alexis, el ciudadano presidente Rafael Correa lleva a cabo un juicio en contra del diario El Universo por injurias. Este juicio ha llamado la atención de otros medios internacionales como el Washington Post, el New York Times. Usted sabe muy bien lo que han dicho al respecto. Incluso la comunidad de la Unión Europea ha reaccionado frente a este juicio. ¿Cómo entender ese espíritu de cuerpo que ha surgido en la comunidad internacional? Porque defienden sus intereses, y hoy como ayer en época de Eloy Alfaro, por supuesto que fue una condecoración para el viejo general el que El Comercio y todos esos medios fácticos impulsaran su derrocamiento y su asesinato salvaje. Pero también Eloy Alfaro sufrió en esa época la conspiración internacional. No nos olvidemos que dos grandes potencias y las oligarquías de cada país estuvieron saboteando su iniciativa de recuperar la utopía bolivariana a través de juntarnos a nuestros países en una gran unidad y alianza latinoamericana, que ahora por fin con Rafael Correa y los otros presidentes lo tenemos en la CELAC. Así que estos procesos históricos más bien lo que determinan es que efectivamente si el Washington Post, si Reporteros Sin Fronteras, si la CIDOEA, si El Comercio, si CUBI y todos estos sectores de extrema derecha de Guayaquil felicitaran a nuestro gobierno, ahí tendríamos por qué preocuparnos. ¿Es necesaria una ley de comunicación regional, tal como lo planteó el presidente en el marco de la CELAC que usted menciona? Yo creo que es necesario esa ley urgente en el marco regional, pero también igualmente un sistema propio de derechos humanos de la región y también un sistema de educación por la memoria en todos nuestros países de manera coordinada y conjunta. Los medios de comunicación privados en Ecuador han atacado la supuesta falta de libertad de expresión que existe en el país. ¿Qué derechos vulneran ellos? Ellos, además de vulnerar los derechos constitucionales y que el sistema internacional evidencia, como el derecho a la honra, el derecho al buen nombre, el derecho a la reputación, el derecho a la confidencialidad, el derecho a guardar respeto a las autoridades, etcétera, lo que fundamentalmente en la guerra cultural yo creo que han violado dos grandes derechos de los cuales poco se habla: el derecho a la memoria, como estamos viendo en el caso del centenario de Alfaro, y el derecho a la esperanza, porque los grandes medios, como dice Noam Chomsky, tienen un objetivo a nivel mundial, y en el caso ecuatoriano es evidente el suprimir, cortar la esperanza a un pueblo que ha encontrado el sendero del cambio. El pueblo ecuatoriano, los ciudadanos, ¿confían en esos medios de comunicación? ¿Cómo entender que a pesar del aparataje mediático con los que cuentan los grupos de poder económico, el presidente Rafael Correa siga ostentando un 80% de aprobación popular? Precisamente porque vivimos un cambio de época. Ya no es 1912 por fortuna, en que junto con el famoso obispo de Manabí, Schumacher, El Comercio y otros medios de comunicación podían hacer de las suyas. Afortunadamente ese cambio de época ha llegado y los medios no se dan cuenta que América Latina y el mundo están en este momento en una etapa en que ya no creen en ese poder fáctico. Alexis, muchísimas gracias por sus reflexiones. Muchas gracias también. Amigos y amigas, escuchábamos a Alexis Ponce, activista de derechos humanos, que también escribió un artículo de opinión a propósito de la arremetida mediática sufrida o evidenciada en la última semana por los 100 años, por el centenario del asesinato del general Eloy Alfaro. Hacemos una pausa, ya volvemos.